Yo uso un término que es hacer los deberes. Yo creo que hay que hacer los deberes, en todo. También profesionalmente hay que hacer los deberes. Hacer los deberes tiene que ver con el cumplimiento de la palabra, con honrar compromisos, tiene que ver con tener ganas de trabajar. Porque yo lo que a veces les digo a algunos chicos, sobre todo cuando voy a alguna universidad, y me plantean esto que estás diciendo, Quique, ¿no? Le digo, pero además de toda la pasión y qué sé yo, ¿tienen ganas de ir 10 horas por día a laburar? Porque si nos quedamos diciendo que nos gusta, pero queremos dormir a la mañana y salir a la noche, no es para la profesión. O sea, yo de los 50 años me la pasé los primeros 25 literalmente armando la empresa. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Quique? Muy bien. Bueno, Muy gracias por acompañarnos. Arrastrás como mucha gente un cierto resfriado y me parece muy lindo de tu parte haberte presentado en tiempo y forma aquí. No, total. Placer mío cuando me propusiste charlar un poquito. Vos sabés que como apasionado de esta profesión, cuando me proponen charlar justamente de lo que tiene que ver con la pata cultural del teatro, siempre estoy presente. Me interesa. Y además sos de esas personas que no faltan nunca, quiero decir. O sea, tenés por el Eh, trabajo un tengo, vínculo muy particular. Me decías antes que, digamos, difícilmente le puedas exigir a una compañía que se presente si vos no te presentás todos los días, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, la mejor prueba siempre dije que fue en pandemia. Cuando yo sentí que no tenía que ir mi familia al teatro, dije no, no vaya el público. Y cuando sentí que el protocolo cumplía las normas, dije vayamos, pero el primero que va a estar esa noche voy a ser yo. No voy a estar diciendo vayan desde mi casa. Pero vos sabés que esto tiene que ver con esa vocación que se te convierte en profesión. Y vos usaste un término que fue no faltar, el trabajo. Y yo tengo que confesar después de 50 años que nunca trabajé. Eso es lo más lindo que le puede pasar a una persona, ¿no? O sea, que tenga yo siempre digo, yo voy al teatro. Nunca dije voy al trabajo, no digo voy a la oficina, voy al teatro. Lo mismo que dice aquel que tiene unas entradas para el sábado a la noche y dice, el Voy sábado al vamos al teatro. teatro. Bueno, yo digo lo mismo. Y te llevo al Rottenberg niño, ¿no? Cuando yo era chico, por ejemplo, decía en casa que iba a ser arqueólogo, porque era fanático de Indiana Jones. Hay quienes decían que iban a ser bomberos, astronautas. ¿Vos qué decías? A los 4 decía que iba a ser colectivero, porque el colectivo 55 pasaba por la puerta de casa, color rojo, importantísimo para mi edad, en la Eran calle. más lindos los colectivos de esa Eran época, más lindos, por además. lo menos en la memoria emotiva los tenemos como más ¿Viste? lindos. Como más chiquitos, redondeados, Eh, fileteados. eran más artesanales, Sí. como tantas cosas que la modernidad llegó a estandarizar. Pero ya a los 8 años siempre cuento lo mismo, a partir de una película que fue La novicia rebelde, 1965, yo nací en el 57, o sea, tenía 8 años. El inicio de esa película emblemática, producción con Julie Andrews de protagonista, me llevó a decir yo quiero hacer esto, y esto era exhibir cine, después fue teatro, y fundamentalmente seguir como hoy queriendo entender los gustos del público. A mí me da una atracción fatal, poniendo el título de la película, eh, todos los días levantarme creyendo que voy a descubrir los vericuetos que hacen que todos vayamos a ver algo o no vayamos a verlo, sabiendo que me voy a dormir esa noche diciendo no lo descubrí. Te imagino bajando la escalera de la novicia rebelde, ¿te acordás que Sí, bajaban cantando? cantando los chicos, los 7 chicos. Exacto. Es más, una infidencia, en estas horas me estoy ocupando de ver si logro hacer un contacto con justamente Julie Andrews, que es una persona ya grande, en edad cronológica, que vive en Nueva York, y tendría muchas ganas de irme hasta allá, nada más que para contarle este cuentito y sacarnos una foto. Y estoy trabajando en eso. Qué bueno, bueno, ojalá se Estoy- concrete. Ojalá. Eh, yo te conozco hace muchos años, muchísima gente por supuesto te conoce, pero me intriga cuando te encontrás con alguien muy joven, ¿no? 15 años, 16, 20, que quizás no tiene todo tu recorrido encima. ¿Cómo te presentás? ¿Qué le decís a un chico, una chica de 15 años? Hola, soy Carlos Rottenberg y me dedico a... Soy empresario teatral, pero embocás justo al decir 15, 16 años.
Porque a los 16 años yo conseguí un primer contacto de, digamos, de este mundo del espectáculo al que quería pertenecer y no sabía cómo. De hecho, mis viejos se dedicaban a la industria del cuero, nada que ver con esto, desde el punto de vista profesional me refiero. Y me consiguieron una reunión a través de un amigo con un empresario de lo que era el cine Los Suar, en Corrientes al 1700, acá en la ciudad de Buenos Aires, y lo fui a ver. El nombre del empresario era Adolfo Silverman. Me hizo subir a su oficinita en el primer piso, antesala del Pullman de la sala de Los Suar. Me escuchó, y así como a las mujeres se les decía anda a lavar los platos, o a los chicos anda a lavarte las manos, o a los hombres sos tal cosa, bueno, a mí me dijo más o menos, pibe, anda a estudiar, este mundo del espectáculo es una mafia, ese fue el término que usó, y no vas a poder entrar. Un Y visionario. un visionario. Y, y yo volví a tomar el subte línea A, estación Congreso de la línea A, por Callao, el Cine Suar, Corrientes y Callao, yo tenía que caminar 4 cuadras. Y cuando yo cruzaba la calle Cangallo, hoy Perón, no me preguntes por qué, dije si alguna vez me puedo dedicar a esta profesión, y a los 16 años, que es la edad que yo tenía, algún pibe o piba me viniese a preguntar esto, siempre sé que lo que sé siempre es que no voy a contestar lo que me acaban de decir. Claro. O sea, no por la negativa. Y esto me pasó, y lo tengo claro hasta dónde fue, qué calle estaba cruzando, buscando la línea A. Paradoja del destino. Muchos años después, yo tenía el Cine Teatro L'Orange, y en la época que dábamos cine, en Corrientes, al 1300, el inquilino, por un largo tiempo, fue Adolfo Silverman. Las vueltas de la vida. Y yo siempre le decía, si por tu respuesta de mis 16 años me hubiese guiado, mal podría en este momento tener este cine que te estoy alquilando a vos. Bueno, por otro lado, habla del tesón y de la oportunidad por ahí para jóvenes que están pensando en iniciar una carrera en este rubro, tanto por la positiva como por la negativa. Claramente vos, de tosudo nomás, te convertiste en la persona Sí. más importante de la Pero, producción teatral en este país. pero te digo una cosa, Quique, de tosudo, y porque tenía una cosa que no todos tienen, que es una gran contención familiar, un gran apoyo, sin entender de qué se trataba, por parte de mis viejos. Yo a veces digo, yo podría decirte, usando un término muy de ahora, viene a cuento esta historia, yo podría decirte, yo creo en la meritocracia, pero, y ahí viene el pero ¿de dónde partimos cada Claro, uno? el punto de partida, O la sea, clave. yo sé que hice los deberes, pero también sé que tenía un caldo de cultivo para para poder desarrollarlos, ¿no? Si me hubiese tocado a lo mejor otra familia, otro tipo de herramientas culturales, otra mirada de la vida en general por parte de mi familia, no sé si hubiese podido con la misma receta llegar al mismo resultado. No, claramente además uno se vincula a la cultura en su casa, con su familia, en la escuela, y hay una diferencia notable, y está estudiada respecto a quienes tuvimos la oportunidad de estar expuestos al cine, al teatro, a la lectura, a los diarios, a los museos, versus los que no, digamos. Y ahí hay un tema de punto de partida que después, si vos no lo tuviste, es muy difícil que Total. lo vayas a tener. Y habla de la cultura justamente como herramienta para construir tu identidad. Yo dije recién que nací en el 57. Muy poquito tiempo después se abría el Municipal San Martín, el mismo de ahora Claro. de Corrientes al 1500. ¿Dónde daba el presupuesto familiar para llevar a los hijos al teatro? Al San Martín. El otro día lo escribí y lo comenté. Yo que pertenezco al circuito de las lucecitas de colores de la Avenida Corrientes, yo, digamos, me siento muy identificado con aquellos que no llegan a tener el dinero para una entrada, porque en mi casa no se podía ir a la Claro. calle Corrientes. En eso no cambiaron las épocas. O sea, la calle Corrientes era la calle Corrientes, lo más caro del teatro estaba ahí, estaba el teatro público y el teatro independiente que tenía menos potencia que ahora. Pero lo que concreto es que las grandes producciones eran bancadas por el Estado municipal en el San Martín. Entonces, eh, escribí a raíz
de esa columna que seguramente te compartí, La cultura se importa, decía, Totalmente. ¿dónde toqué el teatro por primera vez como espectador? Cuando los viejos me llevaban al San Martín. Entonces, yo cuando paso por ese edificio todavía, y después de lo que les costó reinaugurarlo, digo, che, yo acá di mis primeros pasos en mi contacto con la cultura teatral. Hay mucha gente, las primeras funciones del teatro público te quedan grabadas para siempre. Es mi caso, digamos, en el San Martín, pero también en el resto de las salas públicas. Ver la calidad de producciones que, por otro lado, no se pueden hacer en otro lado. No, y al empresario privado no le interesaría, no podría lo que vos Y quieras no es su rol ponerle. tampoco, digamos. Para nada. Por eso está muy buena la sinergia, digamos, de todos los circuitos que intervengan en la cultura. Y ya no estoy hablando de teatro solo. O sea, a mí me parece que cultura es una sola, es como ética, que es una sola. No hay dos éticas, no hay dos culturas. Cultura es toda, todo, todo. La popular también es una cultura. O sea, todo. Cómo nos movemos en nuestras casas es cultura. Todo es cultura. Ahora, a partir de eso, no estoy de acuerdo en segmentar. Mi cultura es buena, la tuya no. No, por supuesto que O no. sea, en todo caso, digamos, tenemos que mancomunar todas esas culturas que permitieron que hoy, siendo yo un empresario privado al 100%, no desconozca que mis primeros pasos estuvieron dados por esa cultura municipal del San Martín que me sirvió y me marcó. Y tampoco desconoces, en tu caso particular, y siempre has sido bastante reservado, lo digo en un buen sentido, modesto al respecto, tu acompañamiento al teatro independiente. O sea, yo veo de parte tuya una mirada, si querés, sistémica. El teatro, en este caso de nuestra ciudad, está todo vinculado, ¿no? Por Es que tiene, supuesto hay producciones distintas, pero nos hemos cruzado infinidad de veces en eventos, premios, como este, o en funciones en el teatro independiente, y es algo que a mí siempre me llamó la atención, vos como gran productor de teatro comercial en Argentina, la mirada puesta también en, en esa escena, digamos, tan particular que tiene esta ciudad, que es nuestro teatro independiente. yo siempre digo, desde el punto de vista de la convicción personal, responde lo mismo que dije antes, ¿no? Cómo se van amalgamando todos los circuitos, todo lo que es la cultura para llegar al mismo destino. Y cuando alguno no me entendió, y en esto hablo de lo que es el circuito comercial, en lugar de llevarlo por la cultura, lo llevo por el tema comercial. Y le digo, ¿vos sabés qué buen negocio es para el teatro comercial, el teatro independiente? Me miran, porque algunos lo toman casi como competencia desleal por el precio de la entrada. Le digo, ajá, ¿y vos cómo tenías una sala de 1000 butacas Antonio Gasalla si no hubiese existido el sótano? Claro. ¿O vos le hubieses dado el teatro? ¿Cómo hubiese llegado Mercedes Sosa al Ópera de Buenos Aires si no hubiese existido algún altillo donde a lo mejor por un asado cantaba cuando llegó a Tucumán? Son ejemplos prácticos. Como Sí, soy, te puedo hablar de las Marul, por ejemplo, por para ir a ejemplo, algo más contemporáneo, que yo las vi en el Kafka, una sala que hoy lamentablemente ya no existe. Creo que la tenía Rubén Schumacher. sí señor. La obra que hoy está en cartelera en el Teatro Astros, en calle Corrientes, empieza en el circuito público, en el San Así es, Martín. Una obra extraordinaria, lo que el Río hace. Digo, y ese recorrido, esa parábola de un talento criado al calor del teatro independiente, que va al teatro público, que va al teatro comercial, encierra una historia, me parece interesante, ¿no? Pero por eso digo que el que no lo entiende por el lado de la cultura, entendelo por el lado del Claro. negocio, pero entenderla de alguna manera, que sirve sumar. Yo creo que ahí sirve sumar siempre en todo, claro, ¿eh? Y qué le aconsejarías a alguien que arranca ahora? Digo, porque lo que tiene nuestra cultura es que está constantemente renovándose, ¿no? ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que dice, yo quiero ser parte de esta historia grande, que es la del teatro argentino, en el circuito que me toque, digamos, o el que quiera, pero ¿qué aconsejarías? Como dije antes, lo primero, contrario a lo que me dijeron a mí. O sea, eh, no es un eslogan político el que voy a decir, pero es sí se puede. Ok. Haciendo la aclaración de lo político, ¿no? Sí se puede. Si tenés la vocación, realmente, lo que los artistas llaman las llamas, valga la redundancia, las llamas sagradas, eh, primero, pero después yo uso un término que es hacer los deberes.
Yo creo que hay que hacer los deberes, en todo. También profesionalmente hay que hacer los deberes. Hacer los deberes tiene que ver con el cumplimiento de la palabra, con honrar compromisos, tiene que ver con tener ganas de trabajar. Porque yo lo que a veces les digo a algunos chicos, sobre todo cuando voy a alguna universidad, y me plantean esto que estás diciendo, Quique, ¿no? Les digo, pero además de toda la pasión y qué sé yo, ¿tienen ganas de ir 10 horas por día a laburar? Porque si nos quedamos diciendo que nos gusta, pero queremos dormir a la mañana y salir a la noche, no es para la profesión. O sea, yo de los 50 años me le pasé los primeros 25 literalmente armando la empresa. O sea, yo iba a la mañana y tenía la llave. Hoy no tengo ninguna llave, la llave material, pero yo tenía la llave y ponía llave al Teatro Ateneo en Paraguay y Supacha cuando me iba a la noche. O sea, ¿qué era? ¿Cómo voy a salir a pasear, entre comillas, un sábado a la noche? Si es cuando la gente tiene que venir a ver los espectáculos. O sea, me acuerdo que con mi ex mujer nos habíamos armado nuestra salida semanal. ¿Sabes cuándo? Los domingos a la noche. Porque como había más, se estiraba la noche en Buenos Aires, las películas empezaban 23, 23:10, Claro. 23:15, y había algún lugar en la costanera que se mantenía abierto después de la 1 de la mañana. Entonces los domingos, que la ciudad estaba desierta, eran mis sábados. Es como que terminaba la semana y yo 22:30, 22:45 terminaba la semana del domingo. Y ahí nos íbamos al cine y a comer. Y volvíamos el lunes a las 5 de la mañana, cuando ya la gente casi se estaba levantando para el ajetreo de la semana. Porque nosotros vamos a contramano de la historia en esto. Entonces a esos chicos también les digo, ¿tienen claro eso? Porque a mí cuando yo quise empezar y me dijeron que podía ir de boletero suplente, literal, conseguí mi primer trabajo, boletero suplente del Cine Páramo, que quedaba en la calle Lavalle al Ajá. 800, era boletero suplente los días domingos, verano, y había que ponerse traje. Todo lo contrario, o sea, sufro el calor, no me gusta el traje, ponerme la corbata, los domingos, suplente, o sea, no ganaba ni para el subte, pero para mí era tocar el cielo con las Estabas manos, en el mundo del ¿entendés? O sea, espectáculo. no decía, tengo que venir. Entonces, me parece entonces que ética, vocación, deberes, trabajo. Y yo creo que si todo eso junto, uno insiste, 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 como mínimo, tiene más posibilidades de minimizar lo negativo. Claro. Como mínimo, eso. Quiero llevarte a otro lado, algo que hemos conversado varias veces, que es el potencial del teatro argentino, ¿no? Entonces, preguntarte dos cosas. La primera, ¿qué es para vos la calle Corrientes, ¿no? Una calle que has transitado infinidad de veces, que te tiene como protagonista a lo largo del tiempo, más allá de una ciudad, si querés, como es Mar del Plata, pero la calle Corrientes y Rottenberg de alguna manera van de la mano, ¿no? La calle Corrientes es un ícono que acá nos pasa como aquel que dice, este no puede ser un sabio porque compra en la misma panadería de la vuelta que yo. La postal de algunos lugares del mundo, que conocemos tantos, nadie va a dudar que si te muestran una foto de la Torre Eiffel decís estás en París, si te muestran las Cibeles estás en Madrid. ¿Y qué te muestran de Buenos Aires primeramente? La foto del obelisco y la avenida Corrientes. Y en eso hay un chiste que nosotros hacemos, yo por lo menos me lo inventé, que es, ¿qué me vienen a hablar de Broadway? Broadway no tiene 3 teatros, es la zona de Broadway. En cambio nosotros tenemos la avenida Corrientes, no hay ninguna avenida en el mundo que tenga tantos teatros en la misma calle, que es real, real. Y librerías te digo que debe pegar en el Debe palo. pegar en el palo, debe pegar en el palo. Pizzerías, por eso esa magia, ¿no? Entonces, ¿qué es? Me parece que es un polo cultural muy importante, que además permite entrecruzar desde lo más intelectual hasta lo más popular. De nuevo, creo que la cultura es todo y a mí me gusta esa mezcla. Me gusta ese colectivo, ese subte que te trae a la Avenida Corrientes y a lo mejor se cruza con esa pareja que está viendo el teatro más contestatario o más de mayor envergadura de contenido en un teatro público, junto con el que busca la revista porteña, que hoy está en extinción, pero que fue baluarte en la Avenida Corrientes. O sea, esto con respecto a ese punto. Pero fundamentalmente lo maravilloso de la cultura del rubro teatro en Argentina
es el alto promedio per espectador que tiene el teatro en los planes. O sea, pensemos que hay comunidades de igual cantidad de habitantes, e incluso con mejor poder adquisitivo y menos crisis que las que tenemos siempre en Argentina, y sin embargo no tiene el interés que tiene por el espectáculo en vivo. Las artes escénicas funcionan en Argentina, para mi gusto, porque tenemos un talento que está por encima del promedio. Yo creo que no somos ni los empresarios ni el público que hace eso. Eso hace primero el talento y después viene toda la cadena. Porque hay mucho talento, hay ámbitos para que se desarrolle el talento y porque hay ese talento y los ámbitos viene el público atrás. Entonces, privilegiar eso, atender eso. Acá hubo gente que se fue a conocer Turquía por una novela. O sea, esto es una realidad. Y yo me fui hasta Salzburgo nada más que para conocer dónde se filmó La novicia rebelde. Y me fui a Sicilia, a una isla que queda en la mitad, a una isla, a una localidad en el medio de la isla de Sicilia, para conocer dónde se filmó Cinema Paradiso. Mira, Nada más o sea, cuando, te encontraste a o Totó. sea, pero y además tienen una habitación más chiquita que esta, que sería la Secretaría de Cultura de ese pueblo, que se llama Palazzo Adriano en realidad, y son 2.300 habitantes, ni cine tuvieron, ellos tuvieron que ver la película, Con un cine móvil, sí. no, en CD la vieron. Eh, O sea, la iglesia del pueblo es la fachada que le pusieron una escenografía adelante que parezca que había un cine, nunca tuvieron cine. Entonces, a lo que voy con esto es que por encima de la foto de la Avenida Corrientes, veamos, a mí me gusta ser pragmático, y como pragmático, si lo hice yo también. Si yo me fui a buscar esos lugares, yo quería ver dónde bajaba la escalera Von Trapp, y quería ver cuál era la pradera donde Julie Andrews empezaba a cantar. Y también quería saber si existía el cine o no existía, dónde se filmó y cómo vivió la gente de ese pueblo que funcionó como extras de la película Tornatore. Entonces digo, ¿cómo no nos damos cuenta? Dije este último verano, cuando se hablaba de cierre de algunas instituciones de la cultura, pero hubiesen aplaudido a Graciela Borges con la misma fuerza cuando en la entrega de los premios Estrella de Mar 2024 se la distinguió por su carrera fílmica. ¿Hubiese filmado lo mismo sin los créditos del instituto? O sea, de vuelta, nos olvidamos del primer instrumento de Astor Piazzolla bancado por el Fondo Nacional de las Artes. Eh, Obviamos que desde el 97 existe el Instituto Nacional de Teatro bancando mucho, en mucho, junto con Proteatro en la ciudad, el tema del teatro independiente y que por eso podemos llenarnos la boca, incluso los funcionarios, diciendo, es la ciudad que tiene más teatros independientes del mundo. Sí, pero esto tiene un correlato también desde un apoyo estatal. Y yo soy privado al 100%. Lo tengo clarísimo, O sea, pero digamos, para complementar lo que planteás, te diría, incluso quienes dicen que, digamos, quieren parecerse a otros países, los países a los que nos queremos parecer, apoyan a la cultura, invierten en cultura, entienden que la cultura es un capital simbólico, pero es también valor económico, que genera mucho trabajo. Y en esa línea te quería preguntar, en función de las últimas aventuras que estás emprendiendo, siempre emprendiendo, pero me llamó la atención el despliegue y la apuesta que hicieron como compañía, que hiciste, digamos, como productora en torno a Matilda, ¿no? Pero en realidad la pregunta tiene que ver con hacia dónde ves que va esa calle Corrientes, el teatro, los vínculos que estás trazando. En este caso, si no me equivoco, es una producción, una coproducción internacional, ¿no? Eh, y pensando entonces en el despliegue del teatro como artefacto cultural, pero también económico. ¿Qué significa Matilda y los otros proyectos que has impulsado después, ¿no? en el caso de Matilda, obvio el cuentito personal, por qué mi nena, que se llama así, cómo fue. Pero resultó muy bien en todo sentido. Eh, Justamente yo lo que incursioné algunas veces tiene que ver más con el teatro eh, musical de mediano porte o de pequeño porte. La de Blasquez y Chico Novarro, los famosos cinco latinos, o sea, espectáculos que tenían más que ver con más cercano a lo que yo hice siempre. Esto se dio, fue la primera vez que yo creo que estoy también muy apoyado en esto por mi hijo Tomás, porque acá vos me hablabas de los jóvenes.
Yo no sé cómo sería exactamente si Tomás no, se hubiese dedicado a otra cosa y si no estuviese incluso trabajando mientras yo estoy charlando con vos. O sea, eh, el otro día dijo en un reportaje que le hicieron a él una cosa que me gustó y responde, me parece, a lo de los musicales y Matilda. Dijo, mi papá es más institucional y yo estoy en el día a día. Y me encantó. Me encantó primero porque él está en el día a día. Y después me gustó la figura que se inventó de institucional. Porque quiere decir que me permite incluso a mí darme más libertad. Después de 50 años ya cumplí mis 30 de trabajo, me pasé. Y tengo ganas de seguir trabajando. Insisto, no es un trabajo para mí. Ahora, creo que era una zona que la tenía escondida, tapada, sin explorar. Y la verdad que me gustará, cuando me toque retirarme algún día, decir también probé de eso, porque en definitiva tiene que ver con la cultura de las artes escénicas, en todo caso. Y después eso derivó entonces en Legalmente Rubia y derivó en School of Rock y deriva, yo tengo una cosa escrita hace un año atrás, que seguramente te la compartí. A mí me interesa, y acá vuelvo a lo institucional, la actividad más allá de las personas. Y en eso yo creo que así como Argentina ostenta ese lugar del que hicimos referencia sobre el gran acercamiento del público al talento, a los espectáculos, hay una deuda pendiente, una asignatura con respecto al musical. Nos pasaron por encima con respecto al musical y cómo es un género que tiene predominio, lo de España que acaba de pasar, México, o sea, ciudades que teatralmente hablando incluso fueron superadas por Argentina, pero no en el musical. Bueno, ahí hay algo interesante que es el aprendizaje del sistema, ¿no? Pensando en un ecosistema teatral que tengamos, gracias a estas grandes producciones, de golpe un montón de gente más joven que eh, aprende haciendo, está detrás de la producción. Yo veía cuando fue el estreno de Matilda, el despliegue que había en escena y pensaba, por deformación profesional, el impacto positivo que tiene en incorporar capacidades. A ese talento que ya tenemos, sumarle el volumen. Lo mismo me pasa cuando viene una producción audiovisual importante para una de estas grandes plataformas internacionales. Se filma acá con un enorme talento, pero en muchos casos traen saberes que se combinan después con el talento local. O sea, estás de alguna manera siendo parte de una conversación de la actualidad de la cultura a nivel global. Y creo que hoy el musical, no exclusivamente, pero este fenómeno de un musical en Calle Corrientes a una escala que no habíamos visto y que ustedes iniciaron, y además no son los únicos, entiendo que Sí, empiezan a aparecer otros y eso es positivo. Ahí creo que además del impacto cultural hay un impacto económico fenomenal que refuerza la idea de cómo a partir del talento generamos desarrollo, generamos trabajo. pero no hay duda, yo siempre digo lo mismo, para una comedia de 4 personajes, vos más o menos movés 30 personas. Para un espectáculo de estos, estamos viendo 320. O sea, se multiplica, es exponencial, o sea, Sí, y eso en forma directa. Cuando uno por- empieza a por- medir en serio el no, por supuesto, no, impacto, no, hablo de lo que pasa, claro. o sea, nosotros pensemos que en este 2024 Escuela de Rock tiene 39 chicos solamente. Chicos en escena son 39, en 3 elencos de 13, por el tema de minoridad, ¿no es cierto? Y que hay que respetar sus funciones. Me parece que esa asignatura está pendiente y a mí esa sí me gustaría doblegarla. Yo dije, no digo que vayamos a ser la primera capital del mundo en musicales, pero aunque sea seamos la primera en América Latina. O sea, a mí me da un poquito de envidia lo que han logrado en México en ese rubro y en Madrid, más que en España toda, en Madrid. Entonces digo, ¿por qué puede sostenerse un espectáculo como El Rey León 4 años y acá tenemos que hacerlo por 2 meses cuando lo hacemos? Claro. Bueno, digamos, de alguna manera trazando un arco con esa persona que en el inicio de tu recorrido te decía que no le vas a hacer nunca, está bueno plantearse ese desafío. Eh, y en función de estos 50 años, ¿no? Preguntarte qué cosa que hiciste, digamos, en esos 50 años con la experiencia de hoy la hubieras hecho distinta. ¿Hay algo que vos digas, mira, la verdad que hubiera encarado distinto
este tramo del camino? Yo en mi casa digo siempre que yo hice más de lo que pensé y me dio bastante resultado. Entre otras cosas porque en todo esto también está ligado lo que tiene que ver con el éxito, ¿no? Y acá yo siempre voy a repetir algo que es políticamente incorrecto. Yo al éxito lo quiero, lo busco, lo deseo. No queda bien decirlo porque, digamos, inmediatamente la gente la palabra éxito lo une a lo económico. Y yo siempre doy los mismos ejemplos. Vos cuando vas al médico y mira tu estudio, ¿no querés que tenga éxito en el diagnóstico? Cuando subís al avión y te tiene que llevar de un continente a otro, ¿no querés que tenga éxito en el vuelo? Cuando el constructor tiene que hacer tu edificio, ¿no querés que mida bien para que no se venga abajo y que tenga éxito? En tu casa, ¿vos no querés tener un éxito constituyendo una familia que te dé orgullo de por vida y que de ahí salgan tus hijos los más exitosos como seres humanos posible? Bueno, y en el teatro, ¿por qué querés trabajar para 4 personas si podés hacer buen producto y buen espectáculo para 2000? Yo busco el éxito. O sea, para mí el éxito no es una mala palabra. Yo creo que casi todos buscamos el éxito, pero como dije antes, es políticamente incorrecto decirlo. Entonces yo lo digo y te contesto que casi no me arrepiento, fíjate vos, porque me pongo en tiempo y forma, en tiempo y lugar de esos momentos y digo, en ese momento a mí me daba para hacer eso, me equivoque o no, porque si no todo es contrafáctico. Mirado 50 años después, y sí, qué tonto, ¿no? Que me quedaba cerrando la puerta del teatro y no me daba cuenta que podía darle la llave a otro e irme con un grupito de amigos. Sí, pero lo digo hoy que lo hago porque ya eso se armó. Pero en ese momento, ¿a quién le iba a dar la llave si yo no necesitaba morfar? Entonces, de alguna manera te contesto diciendo, no, me encantaría, si volviesen a hacer, repetir los Hacer mismos el 50 camino. años y los mismos errores. Voy a decir una grosería, yo no soy de decir malas palabras, pero si alguna cagada hice fue muy chiquita, casi no me la acuerdo. En línea con esa hermosa definición de éxito que nos compartiste, algo que yo valoro mucho de vos, más allá de tu rol como productor, es que siempre trabajaste por el conjunto, por el colectivo. Destaco mucho tu participación en ADET, una institución clave para la cultura de Argentina, la Asociación de Empresarios y Empresarias de Teatro y Música, desde la comisión, pero también fuera de la comisión, siempre como la cara del teatro. Y es algo que de alguna manera es contrafáctico con una idea de un país que individualmente somos personas que nos destacamos, pero colectivamente parece haber algo que nos complica, ¿no? ¿Qué reflexión entonces respecto al trabajo asociativo, al trabajo colectivo podés compartirnos? Total. Así como recién hablé de de por qué concibo la cultura, la teatral y en general, como un colectivo al cual cuanto más nos subamos mejor. Nunca, yo nunca me planteé, me ha pasado tantas veces, de un colega decirme, ¿no me ayudas a hacer el puente para conseguir un teatro para tal obra? Una obra que competía directamente con la mía. Y yo hice el puente como si nada, porque me parece natural, natural. Eh, Te voy a dar un ejemplo de gente que conoces. Me llamó un productor que había hecho con Florencia Peña Mamma Mía en Carlos Paz y me dice, si vos me llamases para Carlos Paz, yo que conozco todo, te daría una mano. Yo que soy cordobés, ¿no me das una mano en Buenos Aires? ¿Qué necesitas? Necesito un teatro para Mamma Mía. Y hay 6 teatros que recibieron mi llamado. Uno de ellos fue el Teatro Coliseo, donde se da, Elizabeth Arriba, y acompañé que se firme. Vos mira qué paradoja. En mi teatro producimos Legalmente Rubia con Laurita Fernández, que es competencia directa con Mamma Mía. Es más, va más público a ver Mamma Mía que la nuestra. Pero a mí no se me ocurriría nunca no hacer la gestión porque compite lo que va a presentar con lo que yo presento. Así concibo todo. Y redondearía este, estos minutos diciéndote que los concibo con la unión de la cultura en general y también con no menospreciar las, las
creencias, las convicciones del otro. Viste que hay gente que subestima al otro. Yo no subestimo a nadie porque siempre me hago una pregunta cuando algo no entiendo. Por algo debe ser. Me acuerdo que una señora me decía, usted me puede decir hace muchos años, ¿por qué los teatros no empiezan más temprano en la Avenida Corrientes? Que hay inseguridad y yo no llego a mi casa. Le digo, venga señora, ¿usted por qué cree que es? Y no sé, porque será un tema legal, no, un tema sindical, no, tampoco se puede hacer teatro. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha ficción. Entonces el actor que usted quiere ver llega de grabar su programa que usted ve en televisión y por eso viene al teatro a las 8 de la noche. Por eso tengo que hacer a las 9:30. Si quiere le cambio al actor. Si me lo cambio no vengo. Entonces si no vengo, ¿cómo hago? Bueno, hoy que estamos viviendo una época sin ficción, los teatros empiezan más temprano. No es solamente por el público. Este ejemplo es que siempre es tan fácil decir, ¿y por qué el otro no hace tal cosa? ¿Y por qué el otro? Preguntemos por qué no lo hace. Hablemos con los que en cada especialidad saben algo. Y uno de los temas que tenemos nosotros como argentinos, me parece, es que somos demasiado maestros ciruela. Yo siempre digo lo mismo. A mí pregúntame de los teatros. No me preguntes por qué funciona el micrófono, porque para eso llamo al que sepa. Claro. Te quería, además de agradecerte enormemente que nos acompañes el día de hoy, hacerte una pregunta que hacemos aquí habitualmente. El programa se llama Pulmón Creativo. Por un lado, porque nos gusta pensar a nuestro país y a la región como el pulmón cultural y creativo del mundo, ¿no? Es una hipótesis, que es, si realmente apostamos por nuestra cultura y nuestra creatividad, estamos, por un lado, apostando por nuestra identidad, pero además estamos generando desarrollo a partir de nuestro talento. Y para un talento como vos, la pregunta sería, ¿cuál es tu pulmón creativo? ¿Cuál es tu momento creativo en el día? ¿Qué es lo que haces como para que de alguna manera esos proyectos que a lo largo de estos 50 años de manera interrumpida, seguramente en otra conversación hablaremos, seguramente con fracasos en el camino, con obstáculos, pero sin embargo una carrera que realmente es notable. Eh, ¿Cuál es entonces para Carlos Rothenberg su pulmón creativo? Es muy difícil contestarla para mí, tan sencilla, porque de por sí lo que nosotros hacemos ya es creativo todo el tiempo. Entonces, permanentemente, el pulmón creativo me ha surgido muchas veces en los lugares y en los clics más inesperados. Un título, un programa que venís escuchando en la radio y a partir de ahí se arma un proyecto. O sea, eso es muy rico. Pero lo que a mí más me impacta, y acá saco de alguna manera mi ego, es mirar el recorrido. Yo tengo muy claro quién fui, quién soy y cómo quiero seguir. A mi mujer le digo muchas veces significa una vez por año, cuando me pasa algo y como vos me presentás por el teatro, digo, ¿cómo se llegó a esto? Busco alguna foto de mis 8 años en Mataderos, en la escuela primaria, recortando programas de cine, diciendo, ¿cómo se llegó? A mí eso, a los 67 años que tengo, me sigue emocionando. Me sigue emocionando porque cuando vos me decís el señor de los teatros, o cuando el otro día en un acto, en Artey, Teatro Independiente, la asociación, me presentan como me presentan, o cuando colegas de los que yo veía con los ojos de niño en esas salas enormes de la Avenida Corrientes y decía, ¿cómo será llegar a esto? Que ellos me consulten a mí, o que yo presida la cámara donde ellos son socios. Yo vuelvo a mi casa y me digo, ¿cómo fue? Si me preguntás por mi pulmón creativo, te diría que el combo me hace decirte que, que yo hice los deberes, por tercera vez lo digo, pero también que soy un agradecido a cómo me la hicieron fácil. Me ayudaron, me, me, me- o en todo caso soy de los que creen que en esa cosa que vos planteabas de, de tener ganas de dar, también he sido muy recibidor de, de máximos detalles de otros. O sea, por eso digo que yo soy de los que parten de la base que el ser humano en general es buena gente, es trabajador,
es honesto, y las excepciones son los otros. Lo que pasa es que siempre el título se lo va a llevar el avión que se cae, nunca los millones que vuelan. Claro. Gracias, Carlitos, por esta entrevista, pero sobre todo gracias por ese camino que hoy compartimos un poquito y por lo que viene por delante. Muchísimas gracias. Y no solo son noticias los aviones, sino los teatros que abren su telón todos los días. Y me parece a mí me emociona mucho cada vez que se levanta un telón pensar todo el trabajo que hay detrás. Y para mí es un privilegio conocerte y que hayas compartido con nosotros un poco de esa historia. Lo mismo Muchísimas de mi lado. gracias. Gracias por invitarme.